Ahora vamos a explicar lo que es una inversión. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es mi menor séptima con bajo en sol, o lo que sería la primera inversión del acorde de mi menor séptima. Como sabéis, un acorde son tres o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. Y un acorde menor es aquel que está formado por la tónica, el intervalo de tercera menor y la quinta justa. En caso de que queramos que sea un acorde de mi menor séptima, lo único que tenemos que hacer es añadir a la ecuación la séptima, en este caso la séptima menor. Lo que pasa es que simplificamos el nombre del acorde, pero si somos puristas esto es un mi menor con séptima menor. De los acordes menores con séptima mayor ya hablaremos, que molan un huevo. Pero vamos a lo que nos ocupa. Si un acorde de mi menor está formado por mi, sol y si, añadirle su séptima bemol o su séptima menor sería añadir un re, o sea, mi, sol, si, re. Ahora vamos a explicar lo que es una inversión. Un acorde normal es aquel que está formado por las notas que os he dicho, pero en el orden en el que os he dicho. O por lo menos que la nota más grave es la tónica de ese acorde, en el caso de la guitarra. En el caso del piano sí sería exactamente así, pero como en la guitarra ya sabéis que tendemos a intentar que los acordes suenen en todas las cuerdas, o sea, utilizar el mayor número de cuerdas posibles, respetar el orden de las notas normalmente no es tan posible, o no nos conviene tanto, por así decirlo. Entonces, lo que hacemos es utilizar la nota más grave, la tónica, y luego ya tenemos un poco más de libertad en el resto de las notas que utilicemos, siempre y cuando utilicemos todas las que pertenecen al acorde, o con la guitarra, o con el resto del contexto, o sea, con el resto de los instrumentos. Eso me ha quedado un poco denso. Si no lo entendéis, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios y encantado yo os lo explico de otra manera. Si un acorde de mi menor está formado por mi, sol, si, la primera inversión de ese acorde sería utilizando en vez de mi, sol, si, mi. O sea, en vez de empezar desde el mi, empezaríamos desde el sol. Y si quisiéramos hacer la segunda inversión, lo que haríamos sería, si habíamos hecho mi, sol, si, mi, ¿qué nos queda? Pues si, mi, sol, ¿vale? Podemos hacerlo, por ejemplo, así. Si a este acorde le añadimos la séptima, se cumple exactamente esta regla. Yo puedo hacer las tres inversiones de ese acorde de menor séptima, ¿vale? Entonces lo único que tendríamos que hacer es que si un acorde de mi menor séptima es mi, sol, si, re, nuestro acorde de primera inversión será sol, si, re, mi. Y como os digo, lo que vamos a hacer es que la nota más grave sea en el acorde principal el mi, en la primera inversión el sol y en la segunda inversión el si. El resto de las notas pues podemos tomarnos unas pocas licencias con el orden de las mismas. Ahora que sabemos en qué consiste un acorde de mi menor séptima en primera inversión, vamos a ponerlo en tres posiciones distintas en el mástil. Obviamente hay más de tres, pero estas son las que más utilizaría yo. Una muy sencillita. Si un acorde de mi menor séptima al aire es tan sencillo como hacer esto, pues si enumeramos todas las notas que hay en estas cuerdas, tenemos mi, si, re, sol, si, mi. Como veis, mi, sol, si, re. Están las cuatro notas presentes y la más grave es mi. Queremos hacer la primera inversión, por lo tanto la nota más grave tiene que ser el sol. Pues lo único que tenemos que hacer es añadir el sol. Si lo teníamos así antes, ahora con el dedo 3 en el traste 6, por ejemplo. Como veis es como si fuera un acorde de sol mayor en open chord, pero quitamos el dedo 4 o dedo 3 según utilicéis de aquí abajo, ¿vale? Dedo 3, traste 3, cuerda 6, dedo 2, traste 2, cuerda 5, y tocamos todas las notas. La parte buena es que como el acorde de mi menor lo tenemos en las notas al aire, aquí, busquemos las posiciones donde las busquemos, siempre podemos jugar en dejar esas notas abiertas, de tal manera que completen nuestro acorde. Entonces si queremos hacer el acorde de mi menor séptima con bajo en sol y que ese bajo en sol esté en la quinta cuerda, nos vamos al sol de la quinta cuerda, que es el traste 10, por ejemplo, con el dedo 4, ¿vale? Y ponemos con el dedo 3 en el traste 9 de la cuarta cuerda, y con el dedo 1 haríamos nuestro re, que lo necesitamos para completar nuestro acorde de menor séptima. Y lo hacemos en el traste 7 de la cuerda 3. Dejamos las otras dos cuerdas al aire y
Y solo tocamos 5 cuerdas, porque ya sabéis, aunque la sexta cuerda es un mi y nos vendría bien para el acorde, ya no sería la primera inversión porque la nota más grave sería un mi. Esto sería un acorde de mi menor séptima normal. Y esto sería un acorde de mi menor séptima con bajo en sol. Vamos a hacer ahora una tercera posición utilizando la nota más grave en la cuarta cuerda. ¿Dónde está sol en nuestra cuarta cuerda? El truquito que os enseñé. Si yo tengo un sol en el tercer traste de la sexta cuerda, para calcular su octava, 2 cuerdas para abajo, 2 trastes hacia adelante. Aquí tenemos nuestro sol. Entonces con el dedo 3 en el traste 5 de la cuarta cuerda podemos hacer nuestro sol. Y ya montamos el resto de nuestra nota, por ejemplo, haciendo dedo 2, traste 4, cuerda 3, dedo 1, traste 3, cuerda 2, que ahí tenemos nuestro re, para completar el mi menor séptima, y dejamos la nota mi al aire. Solo tocamos las 4 últimas cuerdas. Y aquí lo tenéis, mi menor séptima con el bajo en sol. Vale, sed buenos.